Buenas noches, sean bienvenidos a la entrevista política de Canal 6 Televisión, donde en la noche de hoy vamos a poner el foco informativo en la actualidad en el municipio de La Orotava y un espacio también para valorar el resultado de la jornada electoral del pasado domingo 24 de mayo, que como ya todos saben dio esa mayoría absoluta a Coalición Canaria, pero atención, esa irrupción de Unidos Sí Podemos con 3 concejales, muchas preguntas, y para eso nos acompañan hoy el número 1 de esta formación, Raúl González, y también su número 2, Fran Baute, a quien agradecemos que hayan aceptado la invitación de esta casa. Bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias. No han sido unos resultados, digamos, óptimos, sobre todo teniendo en cuenta una formación que irrumpió con mucha ilusión, con mucha fuerza, con mucha energía. Eso sí, repetimos, 3 concejales que estarán en la oposición del Ayuntamiento Villero, pero lo más interesante, ¿qué valoración haces desde dentro de esta formación? Bien, nosotros relativamente estamos satisfechos con la constitución del grupo municipal. Es verdad que nuestras expectativas y los primeros momentos de construcción de Unidas Sí Podemos, nosotros podíamos pensar en un objetivo, pero para eso también necesitábamos que las otras fuerzas que se presentaban a La Orotava tuvieran un buen resultado, y era que Coalición Canaria estuviera en peligro con la mayoría absoluta. No ha sido posible así, pero, insisto, 3.166 votos recogidos en La Orotava es un punto de arranque para el trabajo de estos 4 años. Frank, supongo que compartirás también la valoración, ¿no? Plenamente. Además, insistir en que creemos que hemos obtenido un buen suelo para impulsar un proyecto cuyo techo no acotamos, cuyo techo es absolutamente ilimitado. No podemos obviar que es un proyecto que se gesta en apenas 6 meses, pues digamos conlleva dificultades a la hora de trasladarlo como es innato a cualquier proyecto nuevo, y sobre todo con ese marco temporal acotado por la celebración de las elecciones, marco de tiempo que nosotros no podíamos manejar, sino que nos iba llevando y marcando las pautas, y con todo, como bien ha reseñado el compañero Raúl, hemos obtenido un resultado que nos permite formar grupo municipal y a partir de ahí hacer una labor fiscalizadora importante, pivotándonos en lo que ha sido y será el eje central de nuestra acción política, que es la Asamblea Ciudadana. No obstante, el origen era gobernar, evidentemente, para eso concurren unas elecciones. Con el devenir de los acontecimientos, digamos, puede ser suponer estos 3 concejales un ejercicio de realidad para una formación que, como estaban explicando, está cimentando ese suelo para construir un proyecto político. Evidentemente, siempre que se compite es para ganar, pero las ilusiones se rompen con la realidad. Nuestra ilusión era tener un buen resultado, insistimos, para que Coalición Canaria perdiera la mayoría absoluta. Nosotros no desconocemos cuál es el papel de Coalición Canaria, sus redes clientelares, sus grupos sociales que les apoyan. Por ello llevan más de 30 años gobernando sin alternativa municipal. Insistimos, pensamos que la institución debe ser un instrumento al servicio de la Asamblea de Unidas Sí Podemos para desarrollar políticas distintas y de confiscar. No obstante, ¿alguna incidencia durante esa jornada electoral del pasado domingo? ¿Algo a reseñar? Así destacable. ¿Transcurrió todo, digamos, por los cauces de la normalidad durante esa importante jornada? Sí, en principio existió buena convivencia y, de hecho, yo que estuve en los resultados definitivos en la Junta Electoral de Zona, no existieron demasiadas alegaciones ni, en ese sentido, normalidad. Bueno, no obstante, sí es cierto que la historia dice en la Villa de La Orotava, digamos que esas coaliciones de izquierda, recordamos también cuando Izquierda Unida, Partido Socialista, los Verdes, digamos que eran proyectos fracasados. Ahora, con estos resultados, ¿se puede comparar con los proyectos anteriores? Yo creo que no hay que comparar en principio resultados, hay que partir de la base de que no podemos comparar proyectos que son diferentes. Pero a cualquier televidente le suena evidentemente con formaciones como Izquierda Unida, como Equo, es decir, es una coalición de izquierda. No, exactamente, y nos explicamos. Frente a los formatos anteriores y los proyectos que evidentemente, tanto jurídica, formal, como a todos los efectos, eran coaliciones de partidos, nosotros insistimos en el esfuerzo pedagógico de explicarlo porque estamos en otro tiempo y acostumbrados a determinados cánones, a veces cuesta conceptuarlo, estamos hablando de algo completamente distinto, que es una candidatura de unidad popular. Desde el primer momento dejamos muy claro
que era una candidatura en la que pudieran participar todo aquel y aquella que lo quisiese, con independencia de la sigla, evidentemente, y que se trataba de sumar y superar todos esos proyectos, algunos de los cuales en su día, si me permite una pequeña matización, fueron bastante exitosos, otras cosas es el devenir posterior, pero con la intención, efectivamente, de superar esa situación que se había dado en otros momentos, incorporando a gente, como es el caso del propio candidato Raúl González, que no había participado ni tiene filiación política a un partido en concreto, sin vetar absolutamente a nadie desde el punto de vista que entendemos que también la experiencia institucional es un valor a tener en cuenta y la experiencia política, y con todo eso, en 6 meses, insisto, porque es muy importante reseñar el factor tiempo, en 6 meses logramos constituir, crear, configurar un proyecto que no es una coalición de partidos, que es una candidatura de unidad popular, que ha logrado formar grupo municipal propio y que va a seguir creciendo, y aprovechamos para hacer un llamamiento a la ciudadanía a que se incorpore a la próxima asamblea que el día 26 vamos a tener, una asamblea abierta y en la que de alguna forma entre todos y todas vamos a diseñar lo que va a ser nuestra hoja de ruta durante estos 4 años, porque entendemos que la oposición institucional se queda coja, se queda absolutamente mutilada si no va acompañada y dándole un papel preponderante a la labor de la ciudadanía, a la labor en la calle. No obstante, creo que sería también interesante incidir en esa cuestión, a colación con lo que usted está explicando. Para algunos da la impresión de que se trata de una marca diferente, una marca nueva, pero quizás con un contenido parecido. Lo digo precisamente porque dentro de esa lista hay personas que conocen desde dentro también el ayuntamiento, que han estado en la oposición. Un ejemplo lo tenemos aquí con Fran Baute, con el señor Lima, a excepción de una nueva cara como la que es usted. No sé si usted ha oído también comentarios parecidos, porque puede dar la impresión de que se cambia la marca, pero, repito, el contenido puede parecer el mismo. No sé si eso ha podido llegar incluso a lastrar algo. Sí, parece. Incluso lo hemos escuchado, son los mismos, pero ya Fran indicaba que la construcción ya fue distinta, que fue la suma de las voluntades personales. Nosotros hicimos, para presentarnos a las elecciones, una coalición electoral, pero como instrumento jurídico, porque nuestra idea es, y de funcionamiento, es como si fuéramos una agrupación de electores, que funciona bajo una asamblea plenaria y abierta a la ciudadanía con su participación. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es un movimiento de base amplia. No hablamos de coalición de izquierda exclusivamente. Nosotros queremos buscar la centralidad. Lo que pasa que es verdad que en este tiempo, en 6 meses, no nos ha sido posible, primero, llegar a todos los barrios, porque ahí hay un déficit que tenemos que trabajar. Segundo, no hemos podido incorporar a la juventud. Por alguna de las razones se ha quedado en el absentismo, no han ido a votar. Hemos sido observadores en la jornada electoral de la escasa participación de la juventud y también tenemos un proyecto por mejorar en cuanto a la incorporación de la mujer. Esos son retos del funcionamiento interno y de expansión de Unidas y Podemos. Uno de los lastres precisamente puede ser esa falta, digamos, de sabia joven. Lo está explicando su compañero. Efectivamente, pero me gustaría dejar algo bien claro, porque a veces se hacen máximas que aparentemente están bien fundamentadas y la realidad que esto suda las revierte de forma muy clara. De las 4 formaciones políticas que a día de hoy van a formar el Ayuntamiento de La Orotava y que han obtenido representación, la única, absolutamente la única, que entre sus 6 primeros puestos, incluido el cabeza de cartel, cambia al menos 3 de los miembros de la misma y presenta un proyecto distinto, no únicamente en la nomenclatura, es Unidas sí Podemos. El resto de formaciones repite tanto con el grueso de la candidatura como con su cabeza de cartel, Partido Socialista, Partido Popular, Coalición Canaria. Hay veces que se adjudica con cierta ligereza cierto San Benito, la intencionalidad puede ser la que sea, pero luego la realidad es, como digo, así de tosuda y por lo tanto hay que dejar eso bien sentado. Y vuelvo otra vez, aunque sea ya reincidente, a hablar del factor tiempo. Un proyecto como el nuestro le faltó también tiempo para lograr
captar y resultar atractivo, seductor y sugerente para la gente joven. Nos faltó, por todo ese proceso de construcción en la que no teníamos ningún elemento, ningún instrumento, que nos pilló también como neófitos a la hora de construir todo el proceso, desde las primarias a cualquier elemento, no nos permitió que dos elementos que en cualquier proceso con tiempo normalizado tendrían que ir separados, que es el del llamamiento, el de dar a conocer el nuevo proyecto, etcétera, etcétera, y el de la implicación junto a la transparencia y demás, que tuviéramos que al final irlos llevando de forma pareja en un esfuerzo adicional y un poco marcados por los ritmos que imponían desde la propia elemento de las elecciones, ¿no? Y ese es un factor importante que tenemos detectado, igual que el elemento que decíamos respecto al tema de los barrios, porque no olvidemos, permítame, señalar, sin ninguna autocomplacencia, sino por reseñar un dato importante, que en las mesas del casco y de todo el límite continuo al casco del municipio, esta formación política, de esos resultados haberse proyectado al conjunto del municipio, estaríamos en una realidad bien distinta, porque en esos momentos éramos la segunda fuerza política en prácticamente todas las mesas electorales. Usted ha dejado claro, evidentemente, esa lista renovada, pero sigo incidiendo en que, aunque se trate, evidentemente, de un acto totalmente legítimo, cualquier persona que lo conozca, porque usted ha sido... usted ha estado en la oposición también con Izquierda Unida, digo el señor Lima, cuando se lee una lista, pues cualquier vecino puede decir, bueno, pues los conozco, han estado todavía en este ayuntamiento, quizás es una forma de seguir en algún otro partido, usted lo acaba de dejar claro, pero entenderá también que cualquier vecino lo puede llegar a pensar en algún momento. No obstante, cambiamos de tercios, vamos a hablar ahora de Coalición Canaria. Ustedes lo han tildado incluso como amos, señores, practicantes, digamos, de políticas clientelares, han sido bastante contundentes, pero la realidad es que más de 11.000 vecinos han votado otra vez a la formación nacionalista. ¿Cómo se consigue intentar romper con todo esto? Sí, somos conscientes de que Coalición Canaria está bien implantado en este municipio. Y hay otras razones también, aparte del clientelismo y de estómagos agradecidos. Hay sectores sociales y económicos que los apoyan. Es su propio poderío económico, y se pudo ver perfectamente en las elecciones, frente a nuestras posibilidades con recursos propios, sin pedir créditos a los bancos, y competir en igualdad de condiciones son complicadas. El sistema, también, y la ley de ON, beneficia. Y por último, pensamos que hay prácticas que a nosotros incluso hemos tenido que participar, como el reparto de votos por las casas, que a nosotros no nos gustaría. Una democracia participativa y clara debería, con un código ético, modificar esas costumbres y poner en pie de igualdad las condiciones en unas elecciones. Fran, entiendo por lo tanto que será negativo esa mayoría absoluta de los nacionalistas de la Orotava desde el punto de vista de su formación. Evidentemente, nosotros lo decíamos antes, lo dijimos durante la campaña y lo reiteramos en muchísimas ocasiones, entendíamos que era un buen momento para romper esa mayoría absoluta. Una mayoría absoluta pues que lleva desde muchísimo tiempo en el municipio y que entendemos no favorece a que se cree una cultura de la participación y una cultura de no conceptuar las opiniones de los demás únicamente por de dónde vienen o el origen de las mismas, sino que favorezca ese intercambio y de crear un clima mucho más favorable a las opiniones de otras formaciones políticas y de la ciudadanía en general. Ese es el proyecto que estamos construyendo, pero no olvidemos, desde el máximo respeto a la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas que han depositado ese voto, no olvidemos que si ha habido algo que es más de lo mismo, es precisamente el proyecto de Coalición Canaria. Con algún cambio de cara obligado por las circunstancias, con algún cambio cosmético, estético, incluso desde el punto de vista de la forma, pero que sigue practicando absolutamente las mismas políticas. Y algo en lo que nosotros nos vamos a dejar la piel durante estos 4 años, y cuando digo nosotros no hablo solamente del grupo municipal, o mejor dicho, hablo sobre todo más allá del grupo municipal, hablo de Unidas y Podemos en su conjunto y la ciudadanía, es
en entender que este es un proyecto amplio que necesita de las opiniones de todos y que, como ha ocurrido en prácticamente todos los lugares, corren momentos, aires de cambio de los que la Orotava no puede ni debe ser ajena, y que las voces de los ciudadanos, de las voces de los vecinos y vecinas se escuchen más y se tenga respecto a las mismas una opinión mucho más favorable y mucho más constructiva a un modelo, digamos, en el que todos y todas nos sintamos partícipes. ¿Cómo va a ser la oposición que van a llevar ustedes a cabo en el ayuntamiento? ¿Va a ser, digamos, agresiva en algunos momentos? ¿Se van a poder llegar a acuerdos puntuales? ¿Cómo va a ser principalmente? Yo tengo una máxima en mi vida que es respeto a las personas. Ahora podemos confrontar ideas y ahí estaremos nosotros. Nuestra oposición estará basada en el mandato de la Asamblea y en aspectos que tienen que incidir fundamentalmente en transparencia, en gestión eficaz, en un desarrollo sostenible y estar al lado de los necesitados. En todas esas luchas estaremos nosotros, y en esos aspectos reivindicativos estaremos frente a aquellos que quieran hacer política ocultista, donde haya concepciones no claras o donde no haya un apoyo para los más necesitados. Un ejemplo, nosotros pensamos que hay que empezar a hablar de los sueldos de los políticos. Tenemos que ver con claridad a qué dedicamos los presupuestos municipales. Y nosotros defendemos que antes de pagar y tener liberados y tener asesores en el ayuntamiento, aprovechemos los trabajadores y los funcionarios y dediquemos esa parte del dinero a los más necesitados, a cubrir las necesidades o establecer desarrollos que mejoren la vida de las vecinas y vecinos de la Orotava. ¿Cuáles son, Fran, los principales problemas que quizás pretende ocultar el grupo de gobierno? Podemos mirar al paro, que está prácticamente en la pole, son líderes desde el punto de vista comarcal en desempleados. También la Asamblea Canaria, por el reparto de la riqueza, había hablado de un dato realmente tremendo, más de 1.600 viviendas vacías. Sí. Por otra parte, que el alcalde no conocía estos datos, Francisco Linares. Bueno, al menos dijo no conocerlos, cosa que también, de ser cierta, pues es bastante grave. Nosotros vamos a mantener efectivamente, sabiendo las limitaciones que desde el punto de vista de la administración local existen para ser ente generador de empleo, un compromiso para que esa cifra que en otros tiempos también se negaba, de ese importante número de parados y paradas que existen en nuestro municipio, se vaya aminorando. Y también tenemos un compromiso muy claro con el tema de las viviendas. Creemos que la política de viviendas sociales, tanto de la planificación que se hace desde el punto de vista de su ubicación, como desde el punto de vista del carácter con el que se enfoca, creo que es bastante errática. Incluso en los últimos tiempos, por mor de algunas modificaciones legislativas a escala insular y regional, pues nos hemos encontrado con situaciones bastante sangrantes, fruto de la necesidad de numerosas familias que han visto cómo al final el contar o no con una vivienda digna, lejos de ser un derecho, se acaba convirtiendo en un elemento azaroso, fruto de un sorteo donde depende más de la suerte que de cualquier otro factor. Yo creo que eso también tendríamos que hacer un esfuerzo por reconvenirlo y por situarlo. Y en esa línea se va a insertar nuestro trabajo de oposición, que será un trabajo de oposición contundente, pero que será el elemento transmisor, el vocero de todas esas demandas que en comunicación constante con la ciudadanía traslademos al ayuntamiento. Es decir, nuestra oposición, preguntabas antes si sería agresiva, si sería... No, será una oposición contundente, fiscalizadora, pero más en la calle, recogiendo el testigo de lo que los vecinos y las vecinas quieran, que realmente en una institución, ¿no? Yo creo que los hechos son claros, y además este proyecto, y ese es otro elemento diferenciador, es un proyecto que va a estar constantemente durante estos 4 años en plena campaña, va a estar continuamente a pie de calle y siendo, insisto, la voz de los vecinos y de las vecinas. Y digamos que lo que aporta el formar grupo propio y el estar en la institución es que tenemos un cauce institucional, valga la redundancia, para poner voz y canalizar todas esas demandas. Pero nos vamos a esforzar
evidentemente mucho más en ese trabajo que en el otro, del que nadie tenga duda. Vamos, como no puede ser de otra manera, a mantener una actitud fiscalizadora. Y otro problema, que no quiero que se me quede en el tintero, es el tema de las concesiones administrativas y de la situación económica del ayuntamiento. Lo someteremos a la Asamblea, pero en principio no descartamos la posibilidad de pedir una auditoría, para, digamos, conocer en detalle la situación financiera que tiene nuestro ayuntamiento. No olvidar que se encuentran muchos de los actuales miembros del grupo de gobierno imputados por un presunto delito de malversación y prevaricación de caudales públicos fruto de determinados reconocimientos extrajudiciales de créditos reincidentes, y también el tema de las concesionarias, de las empresas concesionarias, donde nos encontramos con que se ha hipotecado algunos servicios básicos para la ciudadanía, y luego en los presupuestos nos encontramos también, y a la hora de ver la factura, con que de alguna manera se tiende a premiar, por decirlo con un eufemismo, o a compensar determinados servicios, nunca mejor dicho. Acabo de responder casi 3 preguntas en una, me acabo de quitar varias que tenía aquí en el tintero. No obstante, cambiamos de tercio. Aunque usted hablaba precisamente de la situación económica, y lo cierto es que el plan de ajuste parece que se cancela 7 años antes de lo previsto. Sí, según las cifras que han dado, que no las conocemos exactamente porque no se dan a la luz pública de forma clara en un portal que de transparencia debería existir, y nosotros lo vamos a exigir. Hablan de en torno de 10 millones de euros de la deuda. Nosotros queremos tener certeza sobre eso y vamos a solicitar que se hagan esfuerzos, primero, para mejorar las condiciones de esa deuda, y segundo, poder ver los plazos que tiene para que el ayuntamiento pueda destinar esos recursos a las necesidades sociales que existen en este pueblo. 1.650 casas vacías y más de 400 familias demandando casas en La Orotava es una contradicción que no se puede soportar. ¿Creen que la universidad privada, la Universidad Europea de Canarias, mejor dicho, ha cumplido con los objetivos? No solamente hablo en materia de matriculaciones, sino también esa dinamización en el sector comercial, de restauración que se le presupone pues a una ciudad, un municipio pues que tiene una universidad. Bien, nosotros somos defensores de la enseñanza pública y de la Universidad Pública Canaria. A partir de ahí, ya lo dije en la anterior entrevista, yo fui uno de los que me parecía bien que tener elementos de crecimiento basados en la cultura, en la educación, las prefiero a una expansión urbanística sin freno que también estaba planteada, y parece ser que ahora se está reflexionando sobre esa dimensión. La universidad existente en La Orotava es una universidad por el momento invisible. No ha cubierto las expectativas que se decían o se publicitaban en aquel momento. Ahora ha cambiado y no va a ser una universidad exterior, ahora es una universidad que se va a establecer en el casco histórico. Nosotros queremos que si de verdad queremos esta universidad aquí, se potencie, sea complementaria a la Universidad Pública Canaria, la Universidad de La Laguna, en este caso, y que se haga y se conozca cuál es la situación real de esa universidad. ¿Pagan impuestos? ¿Están exentos de los mismos? ¿Cuáles son las condiciones con las que están establecidas aquí? ¿Podemos conocerlo? Sentemos, hagamos un plan y una viabilidad para que pueda permitir esa universidad, junto con un apoyo decidido a la pequeña y mediana empresa del casco histórico, hacer una zona abierta, comercial, que en estos últimos años, como todos sabemos, no se ha cumplido ni se ha apoyado por parte del gobierno municipal. Sí, Fran, si quiere aportar algo. Sí, no, señalar que más allá de la posición que se pueda tener con respecto a la universidad privada y a nuestro compromiso reafirmado por Raúl en defensa de la enseñanza pública, no tendríamos ningún reparo en admitir, si así fuera, y reconocer las bondades o la transformación que ha supuesto en La Orotava la implantación de la misma, pero nada más lejos de la realidad, como ocurriera hace algunos años con respecto a la implantación de las grandes superficies. En un determinado momento se vende la Universidad Europea de Canarias, la universidad privada, como la panacea que va a resolver todos los problemas del municipio. A la vista está el resurgir
económico del que se hablaba, etcétera, que iba a traer consigo la propia universidad, no ha sido tal. Y ojo al dato, creo que de pocos proyectos podemos hablar que hayan tenido tantas facilidades desde la administración pública para su difusión, para su repercusión y conocimiento público, poniendo prácticamente todo al servicio de la misma, que la propia universidad. Y sin embargo, si hiciéramos una relación entre esos elementos puestos a su favor y los resultados de la misma, pues el resultado, valga la redundancia, sería claramente negativo. Muy bien. ¿Debe la Orotava recibir beneficio económico por ser dueña, digamos así, de más del 80% del Parque Nacional del Teide? Por ejemplo, cobrar a las personas, a los visitantes, ¿verdad?, que no sean residentes de la Orotava y sacar, digamos, algo de rendimiento. Bueno, nosotros sabemos cuáles son las competencias que le corresponden al Ayuntamiento de la Orotava. En este caso también hay competencias del Cabildo, del Gobierno de Canarias, y al ser un parque nacional, pero dentro de nuestra organización hay movimientos ecologistas y personas sensibles con la naturaleza, y hemos hablado en otros momentos de ecotasas, y yo creo que habría que plantearlo, no sabemos cuál es la fórmula, pero que tuviera alguna repercusión en las arcas municipales, digamos, el turismo de naturaleza y la afluencia que tiene el Parque Nacional del Teide. Por lo tanto, estaríamos y seríamos favorables a sentarnos para ver fórmulas de cómo beneficiar a la ciudadana, a las vecinas y a los vecinos de la Orotava de tener un recurso natural que nos pertenece por circunscripción y territorio. Fiscalizando mucho, obviamente, el destino y la finalidad que se le da a esos hipotéticos fondos. Muy bien, vamos ya terminando este tiempo de entrevista. Fran Baute, si le pregunto por el Rincón, por ese plan especial, por las promesas, por esa forma de empatar, ¿por qué no?, rendimiento económico con protección del medio ambiente, ¿qué se puede decir sobre esto? Bueno, parece que de un tiempo a esta parte, por lo menos en cuanto a lo que son los gestos y la forma, se ha instalado una, frente a la anterior etapa, presidida por don Isaac Valencia, que todos sabemos que uno de sus grandes espinas fue el Rincón, pues tenía para el mismo un proyecto faraónico y de convertirlo en la Costa Azul francesa. Frente a eso se ha, al menos en apariencia, inaugurado una nueva etapa con la puesta en marcha del consorcio y demás, que es favorable a que las diferentes partes implicadas puedan sentarse y buscar el mejor destino para la zona. Pero no olvidemos, porque a veces la memoria es muy frágil, que hay una ley que está en vigor, aun cuando se encargaron informes jurídicos para que expresamente declararan su falta de vigencia, una ley que está en vigor, que hay un plan operativo de desarrollo agrario con una serie de medidas que contempla el mantenimiento agrícola de la zona en unidad o en comunión con ciertos mecanismos revitalizadores, y que creemos que ese debe ser el marco en el que todas las partes se sienten a hablar para llegar a una solución consensuada. Pero aquí, de una vez y por todas, tiene que haber un compromiso que traspase las palabras y un compromiso que se plasme en partidas económicas para poner en marcha una ley. Es que estamos hablando de algo que prácticamente se ha convertido en revolucionario en esta sociedad, es decir, el cumplimiento de la ley. Hay una ley vigente que hay que poner en marcha, y ni la cerrazón de un alcalde de turno ni ninguna otra medida puede estar por encima de la aplicación de esa ley. Si las administraciones implicadas se ponen de acuerdo, como ha ocurrido en otros lugares de la península, con mayor complejidad a la hora de poner de acuerdo, porque eran mayor número de entidades locales, si las administraciones se ponen de acuerdo, hay que tirar ya para adelante con el plan especial del Rincón. Y en ese sentido, y por la propia naturaleza, filosofía y la propia composición de nuestro grupo de Unidas Si Podemos, sí, sin ser chauvinistas ni autocomplacientes, sí decimos que si hay un grupo comprometido con esa causa histórica y actualmente, ese es Unidas Si Podemos. Muy bien, no hay tiempo para más, el tiempo de televisión pasa rapidísimo. Con esa última reflexión, con esos últimos datos aportados por Fran Baute, tenemos que poner punto y final a este tiempo de entrevista, agradeciendo, eso sí, que nos hayan acompañado durante estos 25 minutos aproximadamente, donde ustedes, los televidentes, han podido conocer cuáles van a ser esos proyectos
de Unidos Si Podemos. Por lo tanto, agradecemos la presencia de Fran Baute y de Raúl González. Que tengan ustedes mucha suerte. Muchísimas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Nosotros nos vamos, pasen buen fin de semana, pero recuerden que amenazamos con volver el lunes con más debate, más entrevistas, más actualidad. Ya lo saben, aquí en Canal 6 Televisión. Sean felices.